Vamos a comenzar con la lectura de las ponencias ganadoras. Disculpen, soy abogado, no puedo mascar chicle y pensar. Cito a las doctoras Alejandra Evangelina Martínez Perdomo y Florencia Saucedo Leites, doctoras abogadas, están cursando la diplomatura en Derecho Animal y bueno, van a exponer. Doctoras, tienen 10 minutos, si no, las echaré con un gancho. Muchas gracias, Ignacio. Buenas tardes a todos. Es un honor y realmente un privilegio poder ser parte de este encuentro, máxime desde una geografía como Uruguay, donde aún nos queda mucho camino por transitar en la materia que nos convoca. Nuestra ponencia se ubica en el eje temático de la descosificación de los animales en Latinoamérica. Primeramente vamos a hablar brevemente de algunos conceptos generales, luego nos adentraremos en 3 fallos que la jurisprudencia ha utilizado y en los cuales se ha enmarcado un poco la consideración de los animales no humanos, aunque desde ya debemos advertir que con una tesitura que deja mucho que desear. Y finalmente nos pronunciaremos en algunos avances que hemos tenido en nuestra geografía, si bien obviamente desde ya también tenemos que destacar la falta de receptividad que la materia ha tenido por parte de las estructuras tradicionalistas. Buenas tardes. Bueno, primero, muchísimas gracias por recibirnos. Es un gusto desde Uruguay estar aquí y muchas gracias por la consideración de nuestra ponencia. No vamos a detenernos demasiado en lo que es el aspecto histórico, ¿sí?, del derecho animal, pero creemos necesario, como todos los avances del derecho, entender de dónde venimos para saber dónde estamos. Entonces, comenzamos con recordar brevemente que a través de los tiempos las concepciones sobre los animales han variado en cierta forma, acompañando aquellos procesos que hicieron cambiar la concepción de la humanidad. Es así que en la Edad Media se reconoció la responsabilidad a los animales por algunos delitos, obviamente cometidos por humanos, utilizando a los animales de alguna manera como chivo expiatorio. Después tenemos fundamentalmente a Descartes con su tesis sobre el cogito ergo sum, a partir de la cual se exacerba la diferencia que ya se encontraba existiendo hace mucho tiempo entre los humanos y los animales no humanos. En el 1700, Jeremy Bentham introduce el primer atisbo del cambio de paradigma, que luego en el siglo XX, como muchos de ustedes sabrán, desarrolló Reagan y Singer, y que también supo tomar desde la ética Derrida, con aportes muy importantes sobre la desconstrucción de las diferencias que se pretendían fundar en una brecha entre lo animal y lo humano. Pero sin duda, el gran hito, al que merece una mención especial siempre que podamos recordarlo, es la Declaratoria de Cambridge de 2012, lo que sin duda proporciona hasta el día de hoy el aporte más significativo que desde la ciencia se ha hecho respecto del sensocentrismo y la conciencia de los animales no humanos, que debe servir de insumo para el desarrollo de todas las áreas implicadas, entre ellas, por supuesto, el derecho. Ahora bien, normativamente en nuestro país tenemos el artículo 461 del Código Civil uruguayo que previene que los bienes corporales pueden ser muebles o inmuebles. Seguidamente, el artículo 462 dispone que los bienes muebles son las cosas que pueden transportarse de un lugar a otro, sea moviéndose ellas por sí mismas como los animales, que por eso se llaman semovientes, sea por medio de una fuerza externa como las cosas inanimadas. Obviamente que de una lectura piedeletrista podemos cuestionarnos si en realidad la mención a los animales es a los efectos de categorizarlos como bienes muebles o si en realidad se los está mencionando como a efectos meramente ejemplificantes de lo que quiere decir que algo se mueva por sí mismo. No obstante, esta discusión, que no es la finalidad de la presente ponencia, pero en la cual obviamente se puede profundizar arduamente, sí debemos de destacar que la lectura del artículo 462 tradicionalmente se ha hecho de forma conjunta con la de los artículos 708 a 716. Estos últimos refieren a la caza y a la pesca y se ubican dentro del título de modos de adquirir el dominio.
Esta lectura conjunta ha hecho que los juristas entiendan que en realidad el hecho de que los animales se mencionen en el artículo 462 implica que su mención es a los efectos de categorizarlos como bien mueble. Claramente una línea de razonamiento tan laxa como infundada. En 2009, Uruguay tiene su primer ley integral de bienestar animal. Si bien carece de no pocos aspectos mejorables, la ley 18471 en su momento fue un hito muy importante, de hecho lo sigue siendo en la materia. Cuestiona algunas cuestiones fundamentales y genera también la necesidad de los juristas de evaluar sobre las prácticas judiciales y da algunos lineamientos muy importantes, como por ejemplo la prohibición de abandono de los animales, la definición de animal de compañía, establece las principales obligaciones en torno de la tenencia responsable y prohíbe los actos de crueldad injustificados. Obviamente estamos ante una norma bienestarista con muchas falencias, pero es la herramienta jurídica que tenemos hasta el momento, desde el 2009, y como dijimos antes, tenemos que empezar a emplearlas de la manera más eficaz posible. 8 años después de la sanción 18471, el Poder Ejecutivo la reglamentó dictando el decreto número 204-017. Este decreto, además de dejar sin efecto el decreto dictado 3 años antes, esto es en 2014, previno algunos conceptos importantes, como por ejemplo qué se va a entender por tenedor responsable, cuándo se configura el abandono, y algo que es fundamental es dispone el derecho de las personas a tener animales, pero conjuntamente con esa tenencia impone la obligación de que esa tenencia sea de forma responsable. A su vez, nosotros podemos entender que con esta tesitura y este giro que dan tanto la ley como el decreto reglamentario, Uruguay obviamente podría tener instrumentos más rigurosos respecto a la protección de los animales, pero sí consideramos que al día de hoy podemos, con una ardua argumentación jurídica e interpretación, poder llegar a entender que el decreto reglamentario tiene elementos que podemos tergiversar y utilizarlos de manera adecuada para propiciar la mejor defensa que hasta el día de hoy podemos darles a los animales no humanos. Consideramos a su vez que la ley y el decreto, al hablar muchas veces de animales de compañía, pareciera que circunscribieran su ámbito de protección solo a estos animales no humanos, pero en realidad creemos que así como el derecho es vivo y tiene que irse adecuando a las necesidades sociales, porque el derecho también es creado por los humanos en función de los otros seres vivos, tenemos que considerar que esa lectura tiene que ser elástica y adecuarse a los baremos actuales que han impulsado, en primer lugar, la Declaración de Cambridge y en segundo lugar, y muy recientemente, la Declaración de Nueva York sobre la conciencia animal. Ahora, para entrar como en la fase final de lo que habíamos un poco comentado, vamos a comentar brevemente 3 sentencias. En primer lugar, tenemos una sentencia del año 2009 dictada por el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de primer turno. Refirió a la muerte de un perro por parte de una persona que se encontraba cortando el césped de su propiedad. El perro de la vecina empezó a ladrar, al imputado le molestó, decidió transgredir la propiedad, empezó a atacar el animal obviamente de forma instintiva atinó a defenderse, esta persona tomó piedras de gran tamaño, le dio muerte. Como eso no fuera suficiente, lo desató y arrojó su cuerpo a la vía pública. No obstante esto, más allá de la hazaña y de los actos violentos que desplegó el imputado, lo que es importante es la consideración que el tribunal tuvo, sobre todo en el año en el que se dictó la sentencia, porque fue el año 2009, año en el cual se sancionó la ley 18.471. Y voy a pasar a leer lo que el tribunal comentaba porque es breve y me parece que sintetiza en gran parte lo que entendió del análisis del caso. La imputación provisoria por un delito de daño podrá ratificarse o modificarse cuando se complemente la investigación, si así correspondiere. En dicha oportunidad, tampoco podrá soslayarse la actual discusión respecto al tratamiento de los animales, tema con regulación específica en todo el mundo, pero en nuestro país todavía es cuestión de leyes ferenda, por lo que no puede desconocerse la corriente que modifica la tenencia y eventuales responsabilidades de los animales. Y es muy llamativo esto, porque no es común que los tribunales en Uruguay
se pronuncien sobre la falta que el país tiene con ciertas materias. Y en este caso no solo se hizo eso, sino que también dejó para una discusión a futuro qué consideración tenemos que darles a los animales. Otro fallo mucho más reciente de nuestra justicia penal del año 2022, nos parece súper relevante mencionarlo, ya que trata de un caso de violación y abuso de una menor, que entre la prueba abundante del delito, el tribunal menciona sin darle demasiada trascendencia, pero surge del expediente, que la niña fue manipulada para mantener relaciones contra su voluntad a cambio de no maltratar a un animal que el propio perpetrador había llevado a la casa. Asimismo, la menor refleja en los dibujos que realiza en las pericias psicológicas animales lastimados. ¿Por qué es tan importante tener en cuenta esto? Porque ya es de amplio conocimiento que los perpetradores que cometen estas atrocidades contra niños, mujeres y demás, tienen una conducta en la que generalmente ya maltrataron o causaron algún acto de crueldad contra los animales. Desde el año pasado hay una guía de buenas prácticas del Poder Judicial para estos casos, en donde una pregunta fundamental se le realiza a la víctima respecto del acusado y se le pregunta si alguna vez la persona que la agredió ejerció algún acto de maltrato o crueldad respecto de algún animal no humano. Y por otro lado tenemos otra sentencia, esta vez del Tribunal de Apelaciones en lo Penal de cuarto turno del año 2012, en la que se imputó un delito de daño por haber dado muerte a un perro. Obviamente que la defensa del imputado atinó a propiciar la defensa, valga la redundancia, de su cliente basándose en el delito de daño que él fundamentaba en que, bueno, el delito de daño tiene que cometerse respecto de una cosa mueble o inmueble ajena, no siendo un perro una cosa. Obviamente, véase que aquí la fundamentación que a nosotros nos interesa, en este caso se dio por un fin perverso que era justamente defender la conducta del imputado, que no tenía ningún asidero de defensa. Allí, lejos de conmover al tribunal, el tribunal entendió y encima puso un ejemplo que deja también mucho que desear, que es a tal grado el perro tiene que ser considerado una cosa mueble, no solo por la lectura y la interpretación que se tiene que hacer al artículo 462 que comentábamos al inicio, sino porque también manifiesta que respecto del delito de daño... No voy a ir. ¿Dónde está ahí? Ah, sí. Respecto del delito de daño se puede dar también el grado de tentativa. Y bueno, ¿cómo se podría dar la tentativa en el caso de la muerte de un perro? Bueno, el ejemplo es claro. Supongamos un vecino se quiere vengar de otro y hurta a su perro y le atina con practicarle una esterilización quirúrgica. Si resulta que el tenedor responsable entra a la sala antes de que esa intervención quirúrgica pueda ser hecha, ese delito de daño queda en grado de tentativa. Ahora bien, nosotros como juristas, como personas que estamos involucrados de una forma u otra en la materia, tenemos que cuestionarnos. Incluso si eso se llevara a cabo, ¿qué pasa con el miedo que se le infunda al animal durante todo ese proceso? ¿Qué pasa si el animal, aunque fuere en tentativa, como dice el tribunal, se le propicia alguna herida, se le propicia algún estrés? Hola. ¿Dónde queda el precio que tiene que pagar ese animal? Por favor, pueden activar el audio de la ponente. Se ha muteado y no podemos escuchar los del Zoom. Gracias. Creo que ahora sí nos pueden escuchar. Voy continuando porque disponemos de un tiempo bastante acotado. Entonces, sabemos que es bastante desolador, en cierta forma, el poco avance que hemos tenido desde muchas perspectivas en Uruguay, pero también queremos dar la visión de la nueva perspectiva en la que trabajamos arduamente. Y bueno, la descosificación, la realidad es que la descosificación de los animales no humanos en Uruguay podría decirse que es un cambio de perspectiva muy germinal, ¿sí? Y que los avances son bastante ínfimos comparados con otras legislaciones, como por ejemplo la Argentina, sobre todo con la jurisprudencia argentina. Sin duda que la idiosincrasia tradicionalista de nuestro país, así como la muy escasa, si no nula, existencia de representación parlamentaria de estos intereses, ha hecho que se vea muy atrasado el avance de los derechos de los animales en Uruguay. Y hay un aspecto que queremos resaltar, que incluso, aunque haya personas y sobre todo representantes que no estén interesados en la materia per se,
no debemos dejar de tener en cuenta que hay una intrínseca relación, que es muchas veces ignorada, entre la protección de los animales y el alcance de los objetivos del desarrollo sostenible en su actual Agenda 2030. Para finalizar, podemos citar unos breves pasajes de lo que declararon los jefes de Estado en la reunión que tuvieron en la ciudad de Nueva York en 2015 en Naciones Unidas, que mencionan: aspiramos a un mundo en el que cada país disfrute de un crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, y de trabajo decente para todos. Un mundo en que la democracia, la buena gobernanza y el Estado de Derecho, junto con un entorno nacional e internacional propicio, sean los elementos esenciales del desarrollo sostenible. Un mundo donde la humanidad viva en armonía con la naturaleza y se protejan la flora y fauna silvestres y otras especies de seres vivos. Y retomando una idea que se ha planteado también a lo largo de esta jornada del día de hoy, es la multidisciplinariedad que tiene que haber, sobre todo en esta materia. Es necesario que las diferentes áreas de actuación se integren, es necesario para contribuir a una convivencia pacífica en un entorno que nosotros, animales humanos, también compartimos con otros seres vivos. Y para ir cerrando, realmente, disculpen si nos excedimos, queremos comentar brevemente algunos de los avances que desde la comunidad del derecho y también desde la sociedad civil se han realizado. Por ejemplo, desde 2022 tenemos la Comisión de Derechos de los Animales en el Colegio de Abogados, cuya presidenta va a exponer más tarde. La comisión ha sido consultada en el Parlamento sobre la penalización del maltrato animal. También se han llevado adelante acciones judiciales frente al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que es el tribunal que revisa los actos de Estado, digamos, de la administración pública y tiene la posibilidad de anularlos, así como también algunas acciones judiciales tendientes a declarar nulas las normas en las que se basan las jineteadas, que es como también acá en Argentina se realiza esta actividad, apuntamos a la prohibición de esta tradición que tanto da para pensar, ¿verdad? Y bueno, para no extendernos mucho más, queremos decirles que el derecho es una herramienta de regulación social que tiene que apuntar a la sana convivencia. El cumplimiento de las normas tiene que tender a la protección de los seres sintientes y no tenemos que desatender que somos un animal más y que como tal tenemos que reconocer a los otros animales y velar por sus derechos. Y bueno, eso fue todo, realmente ha sido un honor. Disculpen si quedó un poco quizás abreviado, pero realmente es un prestigio estar aquí, así que bueno, espero que ustedes también sientan el mismo gusto que nosotras. Muchas gracias. Muchas gracias. Un fuerte aplauso para las doctoras que vienen de Uruguay a hablar presencialmente acá. Disculpen la inconveniencia del manejo del Zoom. Tatiana Escobar Haro, doctora. Disculpe, no puedo pronunciar el nombre de su universidad. Muchas gracias, Ignacio. Buenas tardes con todas, con todos. De verdad que es un privilegio estar aquí. Traigo un saludo desde Ecuador. Desde la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Yo soy profe de pregrado y quiero dar unas 3 ideas de contexto para lo que voy a contarles, que fue lo que presenté en la ponencia. Entonces, en 2001 hice una tesis de pregrado que se llamaba Convivencia con la fauna doméstica en Quito. Esta tesis de pregrado fue 500 veces al tacho de la basura porque el director de metodología no le parecía y 500 veces me sequé las lágrimas y regresé con ella a volver a presentarla. Y claro, desde 2001 hasta acá han ocurrido muchísimas cosas en mi país. Hubo ordenanzas municipales, la PAE, que es la Protección Animal Ecuador, llevó esta tesis un poco a Montecristi y formó parte de la reflexión de la constituyente de Montecristi. También tenemos en la constituyente, en la Constitución 2008 de mi país, tenemos el capítulo de los derechos de la naturaleza. Y últimamente se ha producido el fallo de Corte Constitucional en el caso de la Mona Estrellita. Entonces, esto para decir que Ecuador, pues tenemos un techo jurídico, legal,
bastante alto, en donde ya la Constitución está reconociendo los derechos de la naturaleza y una sentencia de Corte Constitucional que es vinculante y que señala los derechos de los animales, el sujeto de derechos de los animales. Más bien en el legislativo no ha habido este desarrollo y esta conexión, y hay algunos proyectos de leyes que todavía están en conocimiento de la Asamblea, no están en agenda legislativa, entonces tienen un camino largo para llegar a ser. Esta parte me parece importante para, claro, ir identificando cómo cada país puede tener la expresión de su sensibilidad y la expresión de su compromiso, dicho de una manera diferente. Para mí, en mi entorno, pues es muy valioso que existan muchos puntos de vista, que es lo que estoy viendo en esta tarde, en esta mañana, y que espero poder seguir compartiendo el viernes. Que exista debate y que exista un debate activo desde la sociedad civil, que construyamos desde la discusión, que pongamos sobre la mesa varios puntos de vista. Esta parte pues me revela también una sensibilidad desde la sociedad civil. Vivimos en un mundo violento. Nadie pensaría yo que puede decir que vivimos en el mundo en donde la generosa creación y el cosmos nos ubicaron, porque entre humanos mismos tenemos jerarquías, conflictos armados. Tenemos personas de segunda y tercera categoría, y esta confrontación violenta permea otras relaciones y no es la manera de llevar las relaciones. Entonces creo que allí también tenemos una serie de preguntas y sensibilidades que nos juntan bastante. ¿Cómo irles dando cauce, respuesta? Pues el debate es la mejor manera. También hablar de la fraternidad. Esta mañana se habló, me acuerdo uno de los compañeros del auditorio habló de la paz en las relaciones con los animales no humanos, de esta posibilidad a la que estamos llamados todos, que es la interdependencia entre las especies. Entonces, claro, son valores de convivencia entre y yo lo voy a mencionar, tengo, claro, una vertiente también filosófica, teológica, que habla de una creación que está dando gritos, y que esto viene recogido por la carta encíclica de la Laudato Si. Entonces, tenemos herramientas teóricas, filosóficas, que hace 20 años no teníamos. Tenemos herramientas del activismo que hace 20 años no teníamos. Tenemos conciencias que están emergiendo, y otro de los campos en donde está emergiendo una conciencia es en el campo del capacitismo. Como decía hace un momento, hay personas de primera categoría, personas de segunda y de tercera categoría, y allí están las personas con discapacidad. El capacitismo, al igual que el sexismo, que el especismo, está postergando a algunas personas. Y lo que yo me pregunto en mi en estas poquitas hojas que pude preparar para venir, es si este capacitismo, al bajar del pedestal a la especie humana, ¿sí? La persona con discapacidad visual, claro, ya no es el jinete de Marlboro que corre por la llanura subido en el caballo, ni es la persona que cocina una gallina en la casa, ¿sí? Es una persona con una deficiencia, y no estoy hablando de una complementación individual, sino de una complementación en solidaridad, en una ética de solidaridad, que es por donde yo estaría planteando mi reflexión. Esta comunicación entre la persona con discapacidad y el perro guía es una comunicación que no está mediada por la palabra, que este era uno de los grandes escollos
que se tiene con los animales. No puedo preguntarle al perro si es más feliz viviendo comiendo bolitas que en el bosque aullando con los lobos. No puedo preguntarle, ¿sí? Pero entre la persona con discapacidad visual y el perro sí se desarrolla una comunicación áptica en donde los dos se intercambian mensajes no mediados por la palabra. Entonces, esta comunicación pues, es muy importante para que esta unidad pueda transitar, pueda navegar por los diferentes espacios. Esta posición pues también me parece importante porque los guetos pues serían el otro riesgo, ¿no? Cada uno en su espacio sin comunicarse y pues no podemos entender un mundo en donde solo vivamos mujeres, donde solo vivan hombres, donde solo vivan personas blancas, negras, de colores, ¿sí? Sino que tenemos que descubrir alguna manera de cómo llevar adelante esta idea de la fraternidad entre las especies en un mundo violento que discrimina y violentamente a muchas expresiones de la vida. Yo tengo preparada esta ponencia y bueno, hasta ahí sería como un poco las ideas de contexto. Y bueno, mi ponencia busca revalorizar la relación con el perro guía. Se remite a la sentencia del caso de la Mona Estrellita, en donde se identifican 4 momentos de protección a las especies animales. Estos momentos están marcados por diferentes valores éticos de convivencia, que son un momento en que estaría marcado por la protección, el bienestarismo, la obediencia, la tendencia pet friendly, ¿sí? Entonces, de este momento se pasa a un momento en que se reconoce al animal como sujeto de derechos. Otro momento sería un momento de un principio interespecies, cada especie y principio de interpretación ecológica. En este momento estaríamos hablando de una individuación, cada uno en su espacio, pero este quinto momento que yo estoy intentando plantear es el principio de solidaridad ecológica, activado por la deficiencia de un miembro de una especie que activa la relación interespecie y transespecie. Gracias. Entonces, allí tenemos la voluntad del perro para ser guía, porque si el perro no quiere guiar, pues no va a hacerlo. Sí serán unas características. Antes de entrar estuvimos compartiendo con la colega de México y me estuvo haciendo ver muchos elementos que yo no había visto. Esto del adiestramiento, que es un condicionamiento reiterativo con el animal, con el perro, pero la solución última a la que se llegaba específicamente con la especie del perro, que ha sido una especie que ha compartido 10.000 años con la humanidad en una relación de ida y vuelta en que las dos especies se han beneficiado de la presencia de la una y de la otra, es una solución, una respuesta que también me parece que no podríamos tender a esa respuesta, porque sería eliminar al perro, evitando su reproducción y evitando su reproducción. Entonces, mi ponencia va a destacar la voluntad del perro para ser guía, buscar una mediación,
voluntad de construir la percepción del mundo material, que es antecedente para la movilidad con autonomía de esta persona con discapacidad, y buscar esta intercorporalidad y socialidad mediada ápticamente. Entonces, por ahí, pues dejo algunas ideas en la mesa, principalmente en busca de unos valores de convivencia y de fraternidad, que reconozca que estos 10.000 años de acercamiento con algunas especies casi que merecen un análisis caso por caso para poder tener identificado cómo serían las características. En lo jurídico, el Ecuador pues tiene unos marcos muy avanzados que son referente para la región y para el mundo, y que buscan justamente traducir una ética de mejor convivencia. Gracias. Hola. Hoy anduvo. Bueno, ante todo quiero aclararles a todos que, como comenté, las ponencias fueron varias. La primera que ganó por unanimidad, muy reflejada esa unanimidad. Realmente Uruguay debe sentirse muy orgulloso de ustedes. Y esperemos que tengan más legislación y todo, porque yo sé lo que pelean por todo, lo veo en Rita, lo veo en Vero y veo en todo su equipo. Y realmente sé que van a terminar teniendo una legislación fantástica con gente que trabaja. Acabamos de decir, ya tenemos futuro, ya no podemos retirar. La otra ponencia, la de Tatiana, obviamente no todo tiene que ser por unanimidad, salió segunda y trajo un tema en conflicto. Y digo por qué trajo un tema en conflicto, porque el tema del perro guía, Tatiana fue avisada de esto. Nadie, yo como siempre digo, nadie es invitado a la casa de alguien, o por lo menos nadie quiere, para ser maltratado, y nadie va a maltratar a Tatiana, solamente cambiamos opiniones y ponemos temas en vista. Y fue avisada desde el comienzo. Y hay una realidad que yo no me cuestiono. Yo creo que no existen animales ni de ni para, ni de compañía, porque los animales están en compañía, como me enseñaron hace poco. Yo estoy en compañía de mi perro o de mi gato, y mi gato está en compañía mío, porque no es de. Y el tema del para. No hay animales para servicios, no hay animales para trabajo, no hay animales para consumo, ¿no? Porque en la creación todos somos hijos de Dios. Esto es una realidad, ¿no? Entonces, tomando esa concepción y también entendiendo que a veces las concepciones, el hombre las antropocéntricamente las juzgas y las queda feo que las manipule, pero uno las pone de un lado o del otro. A veces uno puede utilizar ciertas expresiones y usos, como no vamos a negar, antiguamente de las mismas religiones judeo-cristianas, de hecho, los judeos específicamente utilizaban animales para sacrificios, hasta el día de hoy, ¿no? Y yo no creo que Dios necesite ningún sacrificio animal, ni de nadie. Y también, y esto lo hemos hablado con la gente de Luján, nosotros tenemos la Basílica de Luján, donde existía ese tradicional, ¿no, Gary? Ese tradicional, la caminata, la cabalgata a Luján. Y yo me acuerdo mi charla con el sacerdote diciendo que, porque era para ver a la Virgen, y yo le decía que me parecía fantástico que fueran los gauchos, la caminata gaucha, pero que yo había hablado con la Virgen y la Virgen me había dicho que los caballos no hacía falta porque eran seres inocentes.
Es cierto que el sacerdote me miró como diciendo, esta no está bien, pero en la sorna, que por supuesto lo entendió perfectamente, los sacerdotes son personas muy cultas, en la sorna, él entendió que lo que le estábamos diciendo es, ¿por qué tenemos que someter a un animal a algo que tenemos que hacer los humanos, que es usar nuestros 2 piecitos, y nosotros, si queremos, vamos y le dedicamos nuestro tiempo a la Virgen, como los católicos hacemos, ¿no? En el caso del perro guía, y ahí es donde apunto, creo que, como vos bien te dijiste, tiene un entrenamiento previo. ¿Por qué? Porque si no, no pueden ser guía, pues si no, el perro olfatea, va, tiene... Es como que le pido a Gary como que le hacen perder no algunos instintos, sino controlar algunos instintos, ¿no? Los condicionan, ¿no? ¿Vos estás a favor de esta realidad? Yo creo que estoy a favor del monte. Yo creo que el hombre ha sido su, digamos, su amigo y naturalmente, y genéticamente y ontológicamente están adaptados a convivir con el hombre. Eso no, per se no significa que el hombre lo tenga que adiestrar para eso. condicionar y contracondicionar. O sea, si quiere ser mi guía, que lo sea, pero no lo tengo que educar para que sea guía. Ok, no. Exacto, ahí estamos de acuerdo. Yo con eso coincido, o sea, sí, totalmente, obvio, ¿no? Lo que yo digo es el condicionamiento anterior y después el posterior, porque llega un momento que naturalmente, como todos, cuando envejecemos tenemos menos olfato, menos vista, menos todo, y ya no les sirve, y lo digo en la forma más utilitaria clara que puede ser, este animal como para la función que es que él necesita que lo guíen, porque si no lo va a tirar bajo un auto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuántos animales vos te quedes en tu vida, podés quedarte? Ojalá pudiera quedarse ese señor con todos, porque es alimentarlos, vacunarlos, etcétera, etcétera, esos 4 o 5 años más que tienen de vida, ¿no? Y generalmente no se los quedan. Generalmente se devuelven, se entregan para que vayan a adopción. Un perro que tiene 7, 8 años, al cual le queda 4 años de vida, más o menos 5, ponerle como mucho, lo cual me parece una agresión y un destrato hacia el animal, hacia el otro, que realmente tenemos que ponernos a considerar, ¿no? O sea, tu propuesta me parece que está bueno para plantear el tema, para que nos demos cuenta que el otro también tiene sentimientos, que el otro no puede ser educado para ser mi esclavo, que el otro puede guiarme. Y de hecho, ¿cuántas veces vemos perros que el niño quiere cruzar la calle y el perro se le pone adelante, pero lo hace naturalmente, ¿no? O lo salva de algún daño, o a uno mismo, ¿no? Entonces, creo que una cosa es su personalidad, respetar la autoridad, y otra cosa es el condicionamiento. Máxime que estamos en el siglo XXI, y en el siglo XXI existen medios artificiales, de la inteligencia artificial, que pueden sustituirse todos. En la Universidad de Michoacán están haciendo un bastón que es electrónico, que menos de $100, ¿no? Que es algo muy, muy bueno y muy económico. El de $100 ese es el prototipo, o sea, va a salir más barato. Entonces digo, creo que tenemos que por ahí empezar a mirar, ¿no? Como en algún lado lo plantea la Laudato Si, a los otros, a la autoridad, como parte nuestra y no como nosotros estamos acá y el otro está para servirnos. No sé, es mi reflexión ante eso, a lo que me despertó tu ponencia. Si está acá es porque ha sido valiosa, si no, no estaría acá, eso te lo garantizo. Y la idea no es criticarla desde lo malo, sino empezar a pensarlo y decir, bueno, no existen perros para eso, pero tampoco existen perros para el dinero, para buscar dinero o para buscar droga, ¿no? Tampoco existen perros para
la guerra para probar bombas, o sea, empezar a plantearlos en otras funciones que no los tenemos que utilizar. ¿O por qué las ratas tienen que ir a buscar las bombas? Ah, es una rata, pero que la autoridad no existe. A ver, que no me gusten o que no tengan buena fama no significa que merezcan morir, ¿no? Entonces, creo que lo bueno de tu ponencia es que por lo menos nos despierta, y lo que ya lo teníamos despertados nos motiva a plantear esto y, por supuesto, acá un veterinario dice, vos viste cómo dijo, yo no estoy en desacuerdo. Estoy de acuerdo que lo condicionen, pero no estoy en desacuerdo que te proteja o que te guíe. Es más, me parece importante, ya que un poco ampliando la consideración que hace la doctora, que la importancia que podría tener el hecho de la continuidad de ese animal que está en compañía, quizá con una persona que tiene unas limitaciones muy importantes, y hay que tener en cuenta la faceta afectiva, porque como bien lo decimos, son animales afectivos. ¿Qué pasa después de 4 o 5 años, entre comillas, de servicio? Que ese perro sufre, digamos, todo el hecho del corte afectivo respecto de su conviviente, porque verdaderamente hay una convivencia y hay un entramado afectivo muy importante que, haciendo un parangón con, no sé, con una criatura que está en guarda en una familia sustituta, y qué es lo que ocurre cuando se lo sacan y hay un desarraigo. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta también. Lo que pasa que es un servicio, entre comillas, que se terceriza. Hay empresas que te proveen de estos perros guías, pero en realidad, por ejemplo, en otras especies también la tenemos, en el CRE tenemos a Esperanza, que es la guía de Lilu, que es una yeguita ciega, y naturalmente ellos se complementan desde la solidaridad de la misma especie o incluso interespecie, y es de suma. Así que bueno. Y eso es ver la utilidad y nuestra propia animalidad de la mejor forma, no sé. Realmente nos hace, por lo menos a mí me ha despertado muchas cosas y yo te agradezco. Y ahí también queda una idea que está en el texto, pero que no la dije ahorita, y es la forma en que los pueblos ancestrales ven a los animales. Y entonces cito un paper de un antropólogo ecuatoriano de apellido Kuhn, que él está hablando, su paper se llama ¿Qué sueñan los perros? Y es de unas mujeres, entiendo que Shuar, que amanecen muertos los perros, y entonces ellas se preguntan, ¿y qué estuvieron soñando los perros? Que no les anticipó que se iban a morir. ¿Cómo yo puedo confiar en lo que me dicen los perros si ellos no se dieron cuenta que iban a morir? Entonces, claro, ahí tenemos otras formas desde los pueblos ancestrales de entender la relación con los animales y de seguirnos preguntando. En los pueblos ancestrales somos hermanos del perro, del lobo, ¿sí? Entonces, claro, ¿cómo es esa fraternidad? Cabría también preguntarse. Pero también es cierto que los animales saben cuándo van a morir. Saben, perdón, doctora, saben cuando la persona que tiene un vínculo afectivo tiene una dolencia. Hay demostraciones metafísicas, no sé, la cabía en esta era, pero de que los animales también saben cuando la persona va a llegar a su casa. Es decir, hay un montón de investigaciones que saben que hay una conexión que tiene que ver con la percepción, que es más allá de lo que nosotros, que el animal humano... De hecho, hay animales que perciben enfermedades en nosotros antes que nosotros y los médicos, ¿no? O sea, creo que es un tema como para decir... también la muerte. Sí, también. En el paper de Eduardo Korn, también cuenta cómo esas personas ancestrales, la relación que tienen con el perro es totalmente distinta, porque por ejemplo no le dan de comer y los perros tienen que ir a cazar.
O sea que es incomparable con cualquier otra situación que podamos tener nosotros con nuestros compañeros. Y además también a veces nos dejan morir porque consideran que no ha sido suficientemente apto como para sobrevivir en la vida. O sea que es muy difícil hacer ese tipo, digamos, de decirlo. Los tienen también como compañeros, porque es una relación que nosotros no admitiríamos con nuestros compañeros familiares. Tenía que ser la doctora. A mí no. Tenía que ser la doctora Boglio, que siempre... No, porque a veces trasladar, ¿no?, las etnografías es imposible. Que no sabíamos que existían. Que existían. Hay una muy buena traducción, después si quieres se la paso, de ese artículo en español. Yo el viernes la iba a comentar. Muchas gracias, Vicky. Yo no quiero abusar del tiempo. Primero que nada quiero felicitar a Alejandra y a Florencia. Comentábamos por lo bajo con Vicky que de verdad es un gusto ver a personas tan jóvenes, pero con tanto empaque académico y con tanto profesionalismo para exponer. Eso nos motiva muchísimo porque vemos una nueva generación que está emergiendo y justamente lo que decía Óscar ahorita en la mañana de que hay que hacer escuela. Felicidades, Vero, estás haciendo una gran escuela en Ecuador, en Uruguay. Y adelante, ¿no? Y sí, justamente comentábamos con Tatiana antes de entrar a la ponencia, las reservas que yo también le manifestaba, y ya me parece que Vicky lo dijo mucho mejor de lo que yo puedo decirlo. Yo simplemente, y con permiso de mi querida amiga Ani, que es nuestra gurú de la filosofía, simplemente quiero invitar a sentarse en una silla a Kant. Me parece que el problema y la diferencia de posturas es una visión muy kantiana, la tuya, ¿no? Tú estás buscando una revalorización del animal como un instrumento, como un medio para un fin y no como un fin en sí mismo. Y me parece que es una discusión interesante, pero siempre teniendo presente, desde mi perspectiva, que los animales son fines en sí mismos y que no pueden ser utilizados como medios para otros fines. Ya estará la discusión que tenía el doctor, si de qué manera tan natural lo hacen o no, etcétera. Simplemente era esa acotación, pero muchas felicidades por traer estos temas a la discusión, porque para eso estamos aquí, para discutir, para debatir y para construir todos juntos. Por un jurado que no era un jurado fácil, es más, me costó que se pusieran de acuerdo y que me enviaran las ponencias. Así que creo que felicitaciones, gracias. Y esperamos el año que viene vuelvan a presentarse con otro tema, obvio.